A ver, seamos sinceros, el mercado financiero a veces parece un caos absoluto, ¿verdad? Un montón de líneas, velas subiendo y bajando sin sentido aparente, pero ojo, porque existe una lógica tremenda y muy bien oculta detrás de cada movimiento. En este análisis visual vamos a desentrañar ese misterio paso a paso. Haremos un recorrido que empieza en la propia mente, en la psicología del operador, pasaremos por las fuerzas macroeconómicas gigantescas que mueven el mundo y terminaremos aterrizando directamente en las huellas técnicas precisas que los profesionales van dejando en los gráficos. Es hora de estructurar toda esta información para que por fin cada pequeña oscilación del precio cobre pleno sentido. El mapa de ruta para este análisis tiene 5 paradas clave. Empezaremos viendo las modalidades, concretamente scalping frente a swing trading. Luego repasaremos los fundamentos con la teoría de Dow, pasaremos a los ciclos económicos, analizaremos las emociones de los inversores y cerraremos con las estructuras técnicas. Bueno, arrancamos con la primera sección, modalidades, scalping contra swing trading. El viaje para entender de verdad el mercado empieza mucho antes de encender el ordenador o abrir una plataforma de gráficos. Literalmente, comienza en la mente. Es absolutamente crucial alinear la psicología de cada uno con una modalidad de inversión que le encaje. Por eso, antes de nada, hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Qué modalidad de inversión elegir? Y hay que ser muy honestos aquí. El éxito a largo plazo empieza por conocer las propias limitaciones de tiempo, cómo nos organizamos en el día a día y, sobre todo, cuál es nuestro aguante emocional. Operar en bolsa no es una talla única que le sirva a todo el mundo por igual. Fijaos en esta comparativa. Aquí tenemos los dos extremos operativos más comunes cara a cara. Por un lado está el scalping. Es intensísimo, rapidísimo, exige un ritmo literalmente frenético, pide una mente helada bajo presión y cero distracciones, o sea, es pura agilidad. Por otro lado, tenemos el swing trading, que nos propone un ritmo un poco más pausado. Exige tener mucha más visión estructural, una paciencia estratégica brutal y aguantar posiciones abiertas durante días o incluso semanas. Y ojo con esto, porque ninguna opción es mejor que la otra. De hecho, el gran error de muchos operadores no es que les falten conocimientos técnicos, que va, es que intentan forzar una modalidad que choca de lleno con su estilo de vida o con lo que sus nervios pueden soportar. Pasamos a la sección 2, Fundamentos, la famosa teoría de Dow. Una vez que tenemos clara nuestra modalidad, hay que sentar unas bases de cemento armado. Charles Dow estableció las reglas del juego hace ya más de un siglo, y fijaos si era un visionario que este marco sigue siendo la Biblia intocable para cualquier analista hoy en día. Aquí tenemos 6 principios que funcionan como auténticas leyes de la gravedad en los mercados. Nos dicen que la sagrada ley de la oferta y la demanda es la jefa absoluta del precio. Nos recuerdan que el volumen siempre debe confirmar la tendencia y que el mercado respira en 3 horizontes temporales a la vez. También dictan que una tendencia sigue vivita y coleando hasta que vemos señales innegables de que ha cambiado, atravesando sus 5 fases. Pero sinceramente, la regla más espectacular es la última. El precio lo descuenta todo. Cualquier noticia, miedo global o expectativa de futuro ya está metido de lleno en el precio que estás viendo en la pantalla. Así de simple. Vamos con la tercera sección. Ciclos y fases económicas, la metáfora de las estaciones. Si sacamos estas teorías de los gráficos y miramos al mundo real, nos damos cuenta de que la economía no es una línea recta que sube y sube para siempre. ¿Qué va? Respira y se comporta exactamente igual que las estaciones del año. Esta imagen lo ilustra a la perfección. A la izquierda un árbol rebosante de hojas, verde y lleno de vida. Esa es nuestra primavera y verano económicos. Son épocas de crecimiento y de paso de inflación. Y a la derecha el crudo invierno, un árbol totalmente pelado que representa la recesión y la deflación. La economía mundial se pasa la vida saltando de una fase a otra. Entender en qué estación concreta nos encontramos nos da una ventaja táctica increíble. Imaginemos que estamos en plena primavera económica. Todo sigue una cascada superlógica, como un efecto dominó. Es un motor que suena perfecto. Todo suele arrancar con unos tipos de interés muy bajitos. Este dinero barato actúa como abono, lo que dispara la inversión de las empresas. Claro, si invierten y crecen, necesitan más gente. Así que el empleo sube como la espuma. Y cuando la gente tiene trabajo y dinero en el bolsillo, pues a gastar. El consumo se dispara. Todo este frenesí termina, inevitablemente, en un subidón tremendo de los beneficios empresariales. Todo sonrisas. Pero claro, todo exceso se acaba pagando y al final siempre llega el invierno. Y aquí la secuencia se da la vuelta de una forma bastante dolorosa. Los beneficios de las empresas empiezan a caer, ya sea porque el mercado está saturado o porque pedir dinero prestado ahora es carísimo. Esto obliga a meter tijera, se cierran las empresas más débiles y el paro se dispara. De repente las familias se quedan sin ingresos, llegan las quiebras y toda esta bola de nieve genera una desesperación que desemboca en una depresión económica colectiva. Esto es durísimo en el mundo real y es exactamente lo que crea ese miedo irracional que luego vemos calcado en las gráficas bursátiles. Entramos en la sección 4,
Emociones de los inversores, la verdadera montaña rusa de las masas. Porque, seamos francos, más allá de los datos macroeconómicos, el verdadero combustible del mercado son nuestras propias emociones viscerales. Lo que vemos aquí es fascinante. La curva emocional traza una enorme letra M. La gran masa entra al mercado cegada por el optimismo y llega a un clímax de euforia pura justo en el pico más alto, que es, irónicamente, el momento donde el riesgo de que todo se hunda es inmenso. Luego, la gravedad hace su trabajo, el precio cae y la gente pasa por la negación, un miedo paralizante y finalmente tiran la toalla en un estado de pánico total, vendiéndolo todo justo en el fondo del pozo. Y aquí es donde entra el secreto mejor guardado, o al menos el más crudo, de este negocio. Escuchad bien esta máxima. Cuando el precio ha llegado a niveles absurdos generado por el pánico de las masas, los profesionales comienzan a comprar lo que venden las masas. En el fondo, el mercado es una máquina perfecta para transferir el dinero de los impacientes a los pacientes. Mientras el pequeño inversor malvende aterrorizado por las noticias del invierno económico, las famosas manos fuertes, bancos y grandes fondos, compran de todo a precio de saldo, sin pestañear y sin una sola gota de emoción. Y así llegamos a la quinta y última sección, estructuras técnicas del precio. Ha llegado la hora de descifrar las huellas. Vamos a acercar la lupa, porque el gráfico es literalmente un campo de batalla donde los grandes dejan sus huellas. Todo este drama psicológico de euforia y pánico se resume en algo tan técnico como los soportes y las resistencias. Para alguien novato, son solo unas líneas horizontales en la pantalla, pero en la realidad son cotos de caza para las manos fuertes. Los profesionales saben que la mayoría de pequeños operadores esconden sus paracaídas, sus stop loss, justo detrás de esas líneas. Así que, ¿qué hacen? Empujan el precio hasta ahí a propósito para hacer saltar esos stops, creando un chorro gigante de liquidez que ellos mismos usan para meter sus enormes órdenes de compra o venta. Por eso, ver cómo se rompe de verdad uno de estos niveles implica observar una inyección de agresividad y volumen bestial. Para navegar este campo minado, el precio suele moverse siguiendo unas geometrías muy concretas, y la reina de todas es la estructura de los tres impulsos. Un movimiento sano tiene un ritmo casi de baile. El precio pega un estirón fuerte en un primer impulso, luego descansa y retrocede un poco para tomar aire. Pega un segundo tirón, vuelve a corregir para asimilar la oferta, y remata con un tercer impulso. Es un proceso metódico, orgánico. Conocer este ritmo permite saber exactamente en qué punto del baile nos encontramos, evitando que compremos en el peor momento posible. Y atención a esto, que es donde la cabeza te hace clic. El mercado es fractal. ¿Qué significa esto? Pues que cuando el precio rompe el techo de ese tercer impulso ocurre algo asombroso. Toda esa pequeña estructura que acabamos de ver se fusiona. Automáticamente, todo el conjunto pasa a ser el nuevo primer impulso de una estructura muchísimo más grande. Es exactamente igual que las muñecas rusas, una dentro de otra hasta el infinito. Este mismo patrón te lo vas a encontrar mirando un gráfico de 5 minutos o uno de 10 años. La geometría es idéntica. Al final, todas las piezas del puzzle encajan. Hemos visto que todo empieza en la cabeza, eligiendo la modalidad correcta. Hemos pasado por las leyes de Dow, hemos visto cómo las estaciones macroeconómicas y las emociones extremas mueven el dinero, y cómo todo eso se traduce en cacerías de liquidez y estructuras fractales en el gráfico. Sabiendo todo esto, la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos verdaderamente preparados para identificar las huellas de los profesionales la próxima vez que nos sentemos frente al mercado? Porque como hemos comprobado, el caos es solo una ilusión. La lógica al final siempre deja su rastro.